Esta será la primera de muchas conversaciones que Gustavo Gatica tendrá con diversas personas durante el juicio que esperamos lleve justicia tanto a Gustavo como a todo un país que no quiere que se consagre la impunidad en violaciones a los derechos humanos. El pasado viernes 9 de agosto se inició la audiencia de preparación de juicio, que se extendió hasta el lunes 19, donde se establecieron las pruebas que serán vistas en el transcurso del juicio que comenzará en los próximos meses. En esta primera conversación, Gustavo habla con su abogado y exfiscal Carlos Gajardo, en un diálogo cercano y fraterno, un par de días antes que se iniciara la audiencia de preparación de juicio. Se lo compartimos como forma de acompañar al propio Gustavo en su incansable búsqueda de justicia. Empezamos nomás. Ya. Me dio vergüenza. Oye, primero Carlos, gracias por recibirnos en tu oficina. Yo quiero, para partir esta entrevista estuve pensando qué es lo primero que te diría y primero me gustaría agradecerte por tomar este caso con Pablo, que se ofrecieron a tomar este caso de forma gratuita. Sigue eso en pie, ¿cierto? Y no, agradecido porque yo fue en un momento muy álgido, de hecho en pleno estallido social y tuvimos la oportunidad con mi familia de conocerte y como sentirnos más tranquilos, como que apareciste tú y dijimos así como ya estamos en buenas manos, como que todo va a salir bien. Pucha, gracias por la confianza. Recuerdo ese momento porque se dio que simultáneamente dos personas me pidieron que lo apoyáramos en la defensa jurídica, que por un lado fue Álvaro Ramis, que es el rector de la universidad, Sí. y yo a Álvaro lo conozco porque ambos somos curicanos y estudiamos en el mismo colegio. Álvaro iba un curso más bajo que yo, así que ahí nos conocimos y Álvaro me llamó, me explicó lo que había pasado, así que por supuesto le dije que no hay problema. Y además habló conmigo también un médico del colegio médico que estaba a cargo de este tema, que vive muy cerca de mi casa. Entonces también habló conmigo, entonces simultáneamente las dos personas a las cuales les tenía mucha consideración me pidieron que apoyara tu caso y por supuesto no hubo ninguna duda de hacerlo, ¿no? De hacer todo lo mejor posible. Y me acuerdo que partimos a la clínica, pues fuimos a verte a Sí. la clínica Santa María. Sí. Y ahí conocí a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, bueno, y a ti por supuesto, ¿no? Así que recuerdo con harto cariño todo ese momento del conocimiento de tu familia sobre todo. Oye, pareciera como si fuese de mucho tiempo y Pero es no harto es igual tanto. encuentro, sí, son más de Oye, 4 años, po. casi vamos a los 5 años. Más de 5 años, ya por tiempo. Oye, ¿y cómo viviste el estallido social? Porque muchas veces cuando hablamos de qué lo provoca era como la injusticia Mm, y años antes tú como que estuviste en ese momento en algo que yo creo que alimentó la rabia de la gente también, así como los políticos, como sonándose las manos entre ellos. Como que siento igual sí, eres parte de esa historia. sí. Claro, a mí me tocó llevar investigaciones mientras fui fiscal de harta vinculación con corrupción, Mm. ¿no? Y fueron casos, algunos no tan grandes, pero sobre todo los últimos fueron muy impactantes, ¿no? Partimos con el caso de corrupción que era con un caso que se llamó caso Fragatas, que tenía que ver con unas coimas que se pagaron a un gerente de ASMAR para favorecer una licitación. Después hubo otro caso que también es bien impactante en eso, que es el caso de las universidades, de la Comisión Nacional de Acreditación, que también coimas que se pagan para que algunas universidades tengan eh, determinados años de acreditación. Y después vienen los casos Pente, SQM, Corpesca, que Eso es emblemático. sí, pues los tres nos correspondió iniciarlos en la Fiscalía Oriente. Eh, Bien casualmente, ¿no? Porque nosotros estábamos investigando otras cosas, estábamos investigando unos delitos tributarios normales, donde habían unos funcionarios del servicio involucrados y ahí estalla esta vinculación con las empresas Penta, aparecen boletas para financiar a parlamentarios Brígido. y se empieza a hacer además transversal, porque al principio era gente muy de centro derecha, ¿no? De AUDI, de Renovación Nacional, pero después con SQM pasa a ser transversal, pues pasa a ser de todo el espectro político. Y de a poco esto empieza a generar tensiones, presiones,
y nos empiezan a quitar las causas, pues esto es como el cuento Sí, de me los acuerdo perritos, de ¿no? eso, Yo tenía sí. 10 perritos y de a poco fueron quitando las causas. Entonces primero nos sacan del caso Corpesca, después nos sacan del caso CQM, y ya cuando toman la decisión de que el caso Penta se suspenda condicionalmente, ahí renunciamos a la fiscalía. ¿Quién toma esa decisión? Básicamente las fueron tomando los fiscales regionales. En el caso Penta la tomó Manuel Guerra, pero había una dirección detrás de Jorge Aot, que era el fiscal nacional, que fue decisivo para eso. Entonces yo me fui de la fiscalía bien. Hicimos una carta cuando renunciamos, ¿no? Y Sí, lo yo, recuerdo. de las cosas que dije es, yo asumo la derrota, digamos, ¿eh? Yo asumo la derrota de que no fuimos capaces en la fiscalía, nosotros, con Pablo Norambuena, de convencer que nuestra posición era la adecuada, de que había que ir con esto mucho más intensamente. Entonces digo, bueno, no fuimos capaces de convencer esto a nuestros jefes, a nuestros compañeros, nos vamos, no podemos seguir en esto. Pensando que nos habían derrotado efectivamente, como fue, ¿no? Que habíamos perdido esa pelea. Entonces, claro, a tu pregunta, después cuando viene el estallido social y una de las demandas tiene que ver, ¿no es cierto?, con las famosas clases de ética, Sí, pues con sí la marcó, injusticia, yo ¿te creo que fijáis? marcó Claro. el país. Yo decía, chuta, o sea, igual a la gente no le fue tan indiferente lo que pasó, la gente no es tonta, claro. se da cuenta de que esto no puede estar así simplemente. Heavy. Heavy, pues, sí, no, fue todo un periodo muy convulso, eh, y- pero ha pasado harto tiempo, encuentro yo lo conversaba justo antes de que empezáramos a grabar, que para ti también en todo este periodo han habido muchos cambios, ¿no? Tú eras estudiante cuando pasó Sí. esto, eras soltero, y mira cómo estás ahora. ¿Ah? Sí, por hartos cambios. De hecho, pesaba 20 kilos menos que hoy. Bueno, el Cuando- matrimonio es una de las Cuando consecuencias me que tiene. dispararon pesaba 20 kilos menos que ahora. No sé qué decir al respecto. ¿Qué significa eso? Pero sí, No, pues hay que yo... empezar a cuidar el peso, ¿ah? Sí. Sí, porque como muy joven para engordar 20 kilos. Que quizás estaba muy flaco en la época universitaria. Uno se alimenta de cualquier cosa. Es verdad. No, pero yo, claro, estaba en la universidad en esos tiempos. Después llegó la pandemia. Estabas en tercero En del tercero de 2019. universidad. Sí. ¿Y te atrasaste algo? No. Porque parece que ahí la universidad se portó re bien en el sentido que además facilitó que tú pudieras continuar los estudios. Sí, ¿no? pues sí, efectivamente. De hecho, yo con algunos compañeros hacíamos algunas pruebas o trabajo en la clínica, Ya. ¿cachai? Entonces, como que se dieron ciertas facilidades para poder cerrar ese semestre. Y al otro yo ya me estaba preparando para ir presencialmente, ¿cachai? Porque empecé a hacer la rehabilitación en una fundación y después cayó la pandemia, entonces como que tuve que acostumbrarme a hacer todo online, ¿cachai? Fueron Y demasiados cambios juntos. muchos, pero me Sí. sirvió igual, porque de hecho lo que a mí más me ha costado como desde la discapacidad visual es andar en la calle. Más que la computación, ¿cachai? El celular, el iPad, como que se me ha hecho más fácil. Así que como que en ese sentido como del confinamiento a mí me vino bien como para adaptarme más lento Perfecto. a esta nueva vida, ¿cachai? Y claro, después ya terminar la U, ahora estoy trabajando, de hecho ahora vengo de la pega, estoy trabajando ahí en Estación Central, ¿Y a qué estás dedicado exactamente? trabajo en una defensoría penal comunal. Perfecto. Así O sea, que comparto con vinculado al ámbito abogados. jurídico. Sí, oye, pero no sé, es difícil. Como que ayer siempre escucho a mis compañeros hablando, mi compañera hablando, y yo decía el otro día, como anecdótico, yo les preguntaba, oye, ¿hay una diferencia entre denuncia, querella, demanda? Y me decían, sí, pues todos significan cosas distintas. Y yo así, pero weón, ¿por qué complican tanto las cosas? Pero Bueno, en psicología bien. pasa lo mismo, pues. También uno puede hablar de un montón de cosas que son distintas. Tú sabes que yo tuve un paso muy breve por psicología ¿En serio? antes de estudiar Derecho. ¿Y qué pasó? No me gustó. Igual que el hombre aquí. ¿Y por qué en la Chile igual? En la Católica. En la Católica. Estudié un semestre en la Católica, muy breve, psicología. Guardo grandes recuerdos, muy linda universidad, grandes compañeros. Pero me pasó una cosa que yo veía a mis compañeros muy contentos estudiando psicología, como que todos estaban en su salsa, diciendo esto fue lo que siempre quise estudiar. Y yo, la verdad, me aburría muchísimo. Encontraba, decía, se hablan como puras obviedades acá. ¿Ah? No era lo mío, ¿no? Entonces, me sentí que estaba en un corral ajeno y me retiré. Y entré a estudiar Derecho, y ahí en Derecho
estábamos todos en la misma situación de aburrimiento general, entonces dije, aquí estoy bien, estoy en mi lugar. Oye, pero tú como que siento que tenías hartas habilidades comunicacionales, como que te gusta, como, no sé, hablar, explicar. Bueno, los abogados tenemos que hablar, pues, sí, Pero igual hay abogados que son más, que no se ahorran hablar palabras técnicas, como que me da la sensación de que, no sé, pues cuando te he visto en la tele, como que intentáis explicarlo de otra sí, forma, como sí, que te gusta igual ese sí. trabajo. Sí, y tiene que ver también con que me gusta también hacer docencia, hago harta docencia sobre todo de posgrado, sino no de pregrado, que tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con tratar de explicar Sí, po. para qué son las normas, cuál es el sentido que tienen. Y yo creo que eso en el país se necesita harto, ¿no es cierto? Explicar por qué pasan las cosas, por qué en el tema penal sobre todo, ¿no? En algunos casos se decreta la prisión preventiva, en otros no, en fin. Hacer un poquito de pedagogía es algo que me gusta, que encuentro que es necesario. Y por mi labor como fiscal, creo que tengo algún respaldo para hacerlo, así que sí, es una cuestión que me gusta. Oye, yo estaba pensando hoy día cuando íbamos a conversar juntos, sabiendo que íbamos a conversar, que cuando hablan de ti en podcast o te invitan a cosas, hablan de ti como el incorruptible. Y yo pensaba como, bueno, no podías robarte ni una uva del Jumbo. ¿Cómo lidias con esa etiqueta que te pone la gente? No, en general trato de no tomármelas en serio. ¿Sabes lo que pasa? Que efectivamente yo me tomé muy en serio mi trabajo como fiscal. Eso sí me lo tomé muy en serio. Porque me parece además que es súper necesario, ¿no? El Estado te paga para que tú hagas una pega, bueno, tienes que hacerla bien, pues si no, dedícate a otra cosa. Y a mí el destino me llevó, ¿no? Porque uno empieza como fiscal y no sabe a qué se va a dedicar. Yo partí como fiscal en una ciudad chiquitita, en Molina, en la séptima ¿En región, serio? sí. Oh. Yo soy de allá, yo soy de Curicó. Ujú. Al año me fui a Curicó, que era lo que quería, y mi plan era no moverme de ahí, estar en Curicó forever, y también estar en la fiscalía forever. Los planes uno se los cambian rápidamente, ¿no? Me pasó lo mismo que a ti, que me emparejé y me enamoré, entonces me tuve que ir de Curicó porque tenía que ir a un lugar donde pudiera estar con mi señora, que es fiscal también. Y, y de a poco me fui metiendo en el área del delito económico, porque los fiscales en general, y en Molina y en Curicó, uno lo que más veía eran robos, Claro, homicidios, claro. delitos de calle. Pero de a poco uno puede irse especializando, vas tomando ciertos casos. Y el punto de quiebre es el año 2010, cuando yo llego al pináculo de mi carrera como fiscal, que me nombran jefe en la Fiscalía de Ñuñoa y Providencia, y el jefe puede distribuir el trabajo. Entonces yo empecé a autoasignarme las causas de corrupción. Y ahí entonces Mm. pude hacer lo que de verdad me gustaba, que era investigar ese tipo de causas. Pero yo esto siempre lo he dicho, yo no me considero una persona especialmente virtuosa y distinta a los demás, pero sí el trabajo que tuve que hacer me lo tomé en serio. Entonces, si tenía que investigar la corrupción, la investigué lo más profundamente que pude, intenté hacer la mayor justicia y aplicar el mayor castigo posible, porque me parece que son hechos muy graves, y empezó a quedar en evidencia que la forma en que la ley trataba estos delitos era incorrecta. O sea, yo siempre hacía la relación entre el hurto del chocolate con el soborno al presidente de la República. Y en Chile hubo un momento, hasta el año 2018, que esas dos conductas tenían la misma pena. O sea, tú Wow. te hurtabas, sacabas un chocolate del supermercado y la ley decía que eso tenía una pena de 61 días. Y tú sobornabas al presidente de la República y la ley decía que esa conducta tenía una pena de 61 ¿En días. ¿Te serio? fijas? Es absurdo, o sea, uno dice no puede ser. Y con el caso Penta eso quedó bien en evidencia porque una de las conductas que finalmente no prosperó fue justamente el soborno que se había hecho a un subsecretario, a Pablo Wagner. Y entonces se modifica la pena, se suben las penas del cohecho, un efecto, hay muchos efectos que tuvo el caso Penta, Caleta. uno de ellos es ese. Después la ley de delito económico, los mismos políticos cuando la aprobaron dicen esto es para que nunca más tengamos clases de ética, es un efecto del caso Penta. Se modificó la forma de financiar las campañas, antes las empresas podían financiar las campañas, etcétera, eso tampoco se puede hacer ahora. O sea, no todo fue en vano, ¿no? Los castigos No, por claro que no. supuesto no fueron los adecuados, pero hubo un montón de cambios importantes en distintas materias. Sí. ¿Y hoy estás cómoda acá?
Estoy ¿Está rica tu contento oficina? porque estoy contento porque tengo mucha libertad y eso yo Mm. lo agradezco. Yo trabajé 17 años en la Fiscalía, 7 años en el Consejo de Defensa del Estado, entonces son 24 años en que uno está no en un regimiento, pero en algo parecido, ¿no? En una Claro. institución jerarquizada, donde tú no puedes tener una opinión propia, ¿no? Entonces agradezco mucho la libertad que he tenido a partir de entonces. No, estoy contento. Bacán. Pensé que iba a ser fiscal toda mi vida. Eso no sucedió por motivo ajeno a mi voluntad, pero estoy muy contento de haberme independizado finalmente. Sí. Y para el futuro qué ves? No tengo la bolita de cristal. No, pero estoy contento como estoy. O sea, ¿Te gusta acá? sí, me gusta ejercer la profesión, me gusta hacer clases. No, estoy contento tal como estoy. No tengo grandes planes de cambiar cosas para el futuro. ¿Tú cómo te ves? ¿Cómo te ves en 10 años más, en 15 años Oh, más? bueno, tenemos un terreno en el sur, en Valdivia, entonces queremos irnos para allá, construir una casita, eh, seguir ejerciendo la psicología, que es lo que me gusta, la psicología clínica. Como que hoy día, de hecho, a raíz de no sé qué, con un paciente estuvimos hablando de eso, con una paciente, como a veces como desde las reflexiones que tienen los pacientes, como que yo también, Obvio, uno reflexiona también, por ¿cachai? supuesto. Entonces esta paciente me decía como que a ella le gustaba hacer cosas en micro, como en micro me refiero como en pequeñito, y yo me puse a pensar después cuando terminamos la sesión, dije, "Uy, como que a mí igual me pasó eso en algún momento porque con toda esta batahola que hubo después del estallido social y que la gente me conoció y todo, como que me ofrecieron mucho ser constituyente, ¿cachai? Como optar a cargo público. Y a pesar de que me seducía la idea, yo decía, no, como que no es para mí, ¿cachai? No, yo quiero aportar, obvio, quiero aportar a la sociedad, pero no es para mí. Y como que siento que en la terapia, en lo que yo hago, igual estoy aportando, pero de a una persona a la vez, Claro. ¿cachai? Quizás como siendo diputado, constituyente, afectáis como en macro, así como a grandes grupos de personas y bacán, y se valora a las personas que están ahí. Como que no, yo sentí que no era para mí, entonces si me preguntáis así como en 10 años más, en qué me veo, como trabajando todavía en esto. Y estudiando igual, ahora estoy haciendo un diplomado sobre psicología clínica, entonces estoy como contento en ese espacio, como que lo siento como mi vocación. Entonces eso me tiene con el corazón llenito. Y además fuiste tío en este periodo intermedio también, Sí, ¿no? mi hermano tuvo el Salvita ¿Qué te hace pareció un eso? año. Bacán porque vino como a dar alegría a la casa, ¿cachai? Como que nos hemos estado juntando los domingos, como que se ha vuelto un poco tradicional juntarnos en la casa de mis papás. Entonces, sobre todo mis papás están muy chochos como abuelos. Oye, y me acuerdo de tu papá, sobre todo tuvo un problema de salud en su momento, ¿no? Muchos. ¿Está todo bien ahora? Sí, mi papá está bien, ha tenido varios problemas, de hecho en la pandemia se cayó, eso tuvo complejo, pero hoy está bien, felizmente, y mi mamá también está bien, así que estamos todos, Oye, todos y tranquilos. el bichito de la reproducción, estoy como la vieja preguntando. Hoy La no tía, sé. el bichito de la reproducción le explica, ¿o no? Sí, pero no por ahora. Ya. Tú tenés hijos, tenés dos, Sí, tengo 3. tres. Pero ¿Y qué te me tengo dirías que tú? contar una cosa a ese respecto, que Darío conoce a mi papá, así que va a entender esta referencia. Mi papá cuando era chiquitito, en el colegio le hicieron una típica pregunta: ¿qué quiere ser usted cuando grande? Entonces los compañeros decían lo típico, ¿no? Yo bombero, policía, abogado, médico. Y él contestó: yo quiero ser padre de familia. Que era una cosa muy rara, ¿no? Para un niño que le contesten eso. Y fíjate que ¿Ese es tu papá? mi papá. ¿Ya? Y fíjate que yo, desde que tengo conciencia, yo quería tener hijos. Yo andaba buscando una mujer para tener hijos, básicamente, ¿no? Y bueno, me casé, tengo 3 hijos, muy feliz, cada vez he tenido más, feliz de la vida. Entonces me llama mucho la atención hoy día el cambio cultural que ha habido, porque hoy día en general los jóvenes no quieren tener hijos, ¿no? Sí. Como que no está en sus planes. Por eso me alegré mucho cuando supe que Enrique, tu hermano, había tenido guaguita, ¿no? Porque no, en general, bueno, y los números lo dicen, pues, Sí, la po. tasa de natalidad en Chile está, pero a un nivel peligroso, que hay que hacer algo en política pública, ¿no? Porque si no el país se va a extinguir, pues si no es por la inmigración. Por eso te preguntaba. Oye, ¿a qué ¿cómo edad los está? tuviste tú?
El primero a los 32, ya una edad ya. madura. Sí, Sí. no fui papá Me queda tiempo joven. todavía. No, hay tiempo. Pero quise de chico, digamos, ¿no? Mm. Quería de chico. Pero ¿Y la experiencia de papá, qué te gusta? maravillosa, no, maravillosa. ¿En qué edad tienen? El mayor tiene 18, es hombre, y después dos ¿Tanto es la niñitas de adolescencia? 16 y 12. ¿Y cómo viste la adolescencia de ellos? Oye, me han metido mucho miedo siempre con que ya se viene lo terrible, ¿no? No, ahora sí que los niños... Y hasta ¿Y no? acá, afortunadamente, no tenemos buena relación con los niños, con los tres. Espero, toco madera, que siga así hacia el futuro, pero no, maravilloso. Oye, ¿y alguno quiere seguir tus pasos? Sí. Sí. Vamos a ver qué pasa. ¿Y Pues, te porque está en gustaría? cuarto medio, además está en cuarto medio, así que el próximo año ya tiene que tomar la... ¿Te gustaría como que...? Sí, no, o sea, yo que sean felices con lo que Mm. hagan, ¿no? Esta cuestión es una decisión importante. Yo creo que uno en la vida toma 3 o 4 decisiones que son súper importantes. La más importante es con quién uno se empareja, eso soy convencido. Esa es la decisión más importante que uno toma en la vida. Pero una de las importantes también es que estudia. Así que en eso uno trata de iluminar, ayudar, pero los que tienen que tomar la decisión son ellos. Sí, es verdad. Oye, Carlos, antes que se nos vaya todo el tiempo, te quiero preguntar qué se nos viene. ¿Qué es la preparación de juicio oral? En pocas palabras. Una investigación se desarrolla hasta que a juicio de la fiscalía se agota, se termina, se hicieron todas las diligencias. Y eso Ujú. efectivamente ya sucedió en nuestro caso. La fiscalía tomó la decisión de cerrar la investigación y presentar una acusación. Y viene la etapa de la preparación del juicio oral, que consiste básicamente en que, sobre todo, bueno, como su nombre lo indica, se prepara el juicio, ¿no? Pero se Ujú. depura la prueba. ¿Ah? Un juez dictamina qué prueba se va a presentar en el juicio y qué prueba no. Y si es que las pruebas que hemos presentado nosotros, las pruebas que presenta la defensa, son adecuadas o son inadmisibles, están siendo simplemente dilatorias, etc. Ujú. Y esa discusión termina generando un acta, ¿no es cierto?, en que se define cuáles van a ser las pruebas que se van a presentar en el juicio. Y a partir de ahí, digamos, ya tiene que fijarse fecha para el juicio oral, que es el momento en que los testigos tienen que ir a declarar, los testigos, las víctimas, los policías, los peritos, frente a 3 jueces. Wow. Eso es el juicio oral mismo, que no es el periodo que nos corresponde todavía, sino que estamos en el periodo de la preparación del juicio oral. En eso estamos. Oye, Carlos, ¿y qué podemos esperar por juicio? Bueno, en el juicio se tiene que probar cada una de las acusaciones que se hacen, ¿no? Ujú. La persona que es acusada parte con la presunción de inocencia, es decir, se Claro. le considera inocente mientras no se pruebe que ha cometido determinados hechos. Y en este caso habrá que probar cada una de las circunstancias fácticas, que el hecho ocurrió, que hubo dolo para cometer ese hecho, que el hecho provocó las consecuencias que provocó, etcétera. Y si eso se acredita, los jueces dictan primero un veredicto de absolución o condena, y si es de condena, luego tienen un plazo para dictar la condena misma, con el número de años que eventualmente se le aplica al que es considerado culpable de un delito. Ujú. Ese es el periodo que viene. ¿Ah? Y ese periodo, el nuevo sistema, que ya no es tan nuevo porque tiene 20 años, la gran diferencia es que este periodo de juzgamiento lo realizan jueces que no han tenido ningún contacto previo con la causa. La gran diferencia con el antiguo sistema es que en el antiguo sistema el mismo juez que había investigado era el que después dictaba sentencia. Y por lo tanto, claro, era difícil que una persona que había investigado y que después había acusado, después dictara un veredicto absolutorio, ¿no? Eso era muy raro. Entonces, de alguna manera, se cuestionaba la imparcialidad de esa Claro. persona al momento de fallar. Y eso con este nuevo sistema cambia en el sentido de que los 3 jueces que conocen del juicio oral no conocen nada de los antecedentes previos del caso, están en blanco, digamos, y por lo tanto todo lo que van a conocer lo van a conocer en el juicio, Perfecto. desde cero, o sea, desde qué sucedió, qué policía investigaron, qué peritajes, qué videos hay, qué pruebas hay, todo eso tiene que mostrarse en el juicio, y por eso son juicios muchas veces extensos, ¿no? Porque se parte de cero.
Oye, de ahora en adelante, ¿cuánto tiempo? Bueno, es difícil decirlo. Y de hecho yo creo que esta pregunta te la he hecho hartas veces. Como, Mm. ¿cuántos los plazos que barajamos? Desde que se termina la preparación del juicio oral, el juicio oral, la norma dice que tiene que fijarse entre 15 y 60 días. Ujú. Pero efectivamente eso en algunas ocasiones no se respeta porque hay cierto atochamiento, sobrecarga en los tribunales. Pero pasando la preparación del juicio oral, yo creo que en 2 o 3 meses debiera comenzar el juicio oral. Perfecto. Eso es lo Oye, que se nos viene. súper. Yo no tengo preguntas. No más No más preguntas, su preguntas, su señoría. señoría. Oye, pero yo tengo una pregunta que A hacer. ver. Pero me has respondido ya de alguna manera, ¿no? Porque efectivamente con lo que sucedió contigo, tú efectivamente te convertiste en una persona pública, ¿no? Y que significa mucho para algunos, de alguna manera como un emblema, un caso Ujú. emblemático. Algo lo contestaste ya, ¿no? Porque dijiste que tu mirada o tu posición en eso era un poquito más con cierta distancia, pero ¿cómo lo vives eso? Porque también, tal como tú me decías que yo tenía cierta responsabilidad por esta carga, también te debe pasar a ti eso, ¿no? Sí, o sea, sabéis que al principio sobre todo me daba vergüenza, me daba como pudor. ¿Cachai? Que, mira, de esto yo me cobra sentido a mí desde mi propia posición de psicólogo. Me acuerdo que de los primeros sueños que yo tuve en la clínica, sueño me refiero durmiendo, ¿Mm? recuerdo que estaba en la estación Baquedano, abajo, en la parte del transbordo, y yo despertaba y estaba en mi cama, y yo estaba en pijama, y la gente pasaba por alrededor mío. Y yo, como que lo que interpreté de ese sueño es como exposición de tu intimidad, ¿cachai? Así Claro. me sentí yo en un principio como muy expuesto, muy expuesto, y hasta hoy en día como que huyo un poco de eso. Y por otro lado, como que no me queda tan cómodo ese rol como de ícono, ¿cachai? No, yo como que, de hecho le decía a mi amigo como que no quiero ser el niño símbolo de esta wea, ¿cachai? Como que entonces como que escapo un poco de eso. Pero existe también como que la gente te etiqueta, pues, ¿cachai? Como que de repente, no sé, por darte un ejemplo así como súper burdo, como que como en un McDonald's y digo, oye, ¿cachai? No Como, puedo estar en un McDonald's. sí, como que pareciese ser como que uno, como que te imponen cierta Mm. etiqueta y como que tenés que cumplirlas, ¿cachai? Pero Ah, ya, cada pero vez... y eso es interesante porque eres consciente de eso y la psicología te tiene que haber dado armas también para eso, ¿no? Caleta. En el sentido, sobre todo, pero yo creo que es muy importante que uno nunca pierda su libertad al final. Sí. Entonces, a pesar de estas etiquetas, uno tiene que tener la capacidad de seguir siendo libre o tratando. Escapo de eso. Y de hecho, como que es que es cuático igual, porque cuando tú te empezás a rodear de personas, también como que te das cuenta de. Caché que una vez estaba en mi casa y fue Inti Illimani. Y me preguntaron, oye, ¿y tú qué música escucháis? Y yo dije, Foo Fighters, Queen. O sea, no dije Foo Fighters, parece. Y uno de los Inti Illimani dijo, oh, justo la música que Inti Illimani odia. Y yo como, ya, pero ¿qué esperan que escuche puro Silvio Rodríguez, cachai? Como que, igual como que la gente, no me acuerdo ningún otro ejemplo ahora, pero como que me dicen, oh, yo pensaba que era de otra forma, no sé qué se imaginarán, cachai, como Víctor Jara. Y que me encanta igual, pero uno es más que una persona de izquierda, no sé. Y sobre todo uno es libre, yo creo que eso es lo importante. Sentir y tener conciencia de esa libertad que efectivamente la gente te condiciona en tu actuar. Sí, pues. Y de hecho como que me pasa también que fue una decisión cuática como el decir no a ser constituyente, por ejemplo. Porque me intentaban convencer, ¿cachai? Políticos así como diciendo, oye, Gustavo tenía una responsabilidad, como que por nuestro sondeo, lo que nosotros pensamos, sacaría una alta votación Mm. y por ende arrastrarías a otro, ¿cachai? Entonces era como, yo decía como, puta, parece que me tocó, pero no, como que supe decir que no y estoy contento de haber dicho que no. Buenísimo. Así que eso, La libertad. Muy la bien. libertad. Oye, muchas gracias también por este Gracias a espacio de ti. conversación, pues ha sido muy grato conocernos más en lo humano también Sí. Ha sido y muy grato vernos conocerte en persona. detrás de las caretas que siempre tenemos. Muchas gracias. Puedes seguir las novedades del juicio en YouTube, @GustavoGatica2024,
Instagram, @justicia para Gustavo, TikTok, @justicia para Gustavo Gatica, y Twitter o X, @justicia Gustavo.